Bueno, ya estamos de regreso y queremos conversar hasta ahora con los especialistas para dimensionar lo que estamos viviendo desde el punto de vista epidemiológico. Tenemos ya comunicación con el doctor Leonardo Siri, él es infectólogo de la clínica Bupa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Hola. ¿Podría, doctor, entregarnos su opinión y definir, porque en la jornada de hoy escuchamos cómo el MinSal decretaba cuarentena para varias comunas de la región metropolitana, las cifras siguen siendo altas, 5.117 nuevos casos en el día de hoy, se ha dicho que esto puede estar relacionado con las vacaciones. ¿Qué mirada general hace la situación que estamos enfrentando como país en torno a la pandemia? A ver, efectivamente, en la última semana hemos visto un aumento sostenido de los casos. Ahora, a diferencia, por ejemplo, de la primera ola que tuvimos en la región metropolitana, donde aproximadamente el 85 a 90% de los casos era en la región metropolitana, ahora si vemos el número de casos diarios se parece mucho al pic de la pandemia que tuvimos en junio, pero los casos están mucho más repartidos dentro de todo el país. Ahora vemos que un 20 o un 30% de los casos se concentran en la región metropolitana y el resto de los casos están en las otras regiones. En ese sentido, claro, puede haber tenido algo que ver el tema de las vacaciones, pero también hay que pensar que hay regiones que no habían tenido una gran primera ola y que en cierto momento ya esta es como su primera gran ola que se está manifestando ahora, y la metropolitana está entrando a esta ya segunda fase de contagio. Doctora, a diferencia de lo que ocurría en el primer pico, los primeros momentos más difíciles, estamos hablando de junio y julio, era que no estaba en paralelo también un proceso de vacunación, pero hoy las autoridades son bien enfáticas en decir, o sea, tenemos que llegar por lo menos a un 80%, y eso puede ser recién en el mes de junio, algo que fue ratificado en el día de hoy. Entonces, si bien ha sido exitoso el plan de vacunación, casi 5 millones, ¿qué ocurre con estos números que siguen siendo altos y con estas precauciones que debemos seguir tomando más allá de que el plan esté avanzando? Claro, lo que pasa es que efectivamente el tema de la vacunación, si uno ve el reporte de los otros países que han vacunado, la probabilidad de que la vacuna prevenga la infección es de un 50 a un 60%. Básicamente el tema del plan de vacunación está ideado para prevenir las hospitalizaciones y los casos graves. Ahora, si nos ponemos a contar, hay muchas personas que ya están recibiendo su segunda dosis. De los 5 millones de vacunados, alrededor del 30 o 40% está recibiendo su segunda dosis. Pero recién 2 o 3 semanas después de la segunda dosis cuando se adquiere como la inmunidad más estable y más duradera, digamos. Entonces, en ese momento igual tenemos que seguirnos cuidando porque obviamente que los contagios van a seguir existiendo y la gente que todavía no adquiere una inmunidad ideal puede igual enfermarse, y hemos visto que hay gente que con una dosis de vacuna se ha enfermado y gravemente ha estado hospitalizada también. Claro, eso era, doctor, precisamente usted como infectólogo quería yo aprovechar de preguntarle respecto de la vacuna, la inmunidad, si es que cuánto dura esta inmunidad, si es que se puede establecer ahora, qué va a pasar. El ministro decía el 30 de junio alcanzar el 80% de la población vacunada. Se habla de esta inmunidad de rebaño. ¿Cuánto dura esa inmunidad una vez colocada ya la segunda dosis? A ver, a ciencia cierta no se sabe bien, porque si uno piensa los estudios que se han hecho con la vacuna y el seguimiento de los primeros vacunados, no lleva más de un año. En general, todas estas vacunas han sido súper rápidas en su implementación y en su salida al mercado, digamos. En ese sentido, lo que se estipula es que al menos después de la segunda dosis de vacunación, por lo menos uno debería tener 6 meses al menos de protección efectiva. Ahora, ¿cuánto eso va a durar en el tiempo? Si va a durar un año, 2 años más, es lo que vamos a tener que dilucidar con el tiempo, pensando en si hay algún tipo de mutación del virus, como tipo influenza, que tenemos que vacunarnos todos los años, pues efectivamente el virus va a ser un poco más estable y va a permitir que la vacunación no tenga que ser tan seguida y no tengamos que ponernos refuerzo extra en algún momento, que esa es una de las hipótesis, que quizás de aquí a un año más volvamos a tener que ponernos como un tercer refuerzo, por así decirlo. O sea, todavía no tenemos claridad de si se va a transformar en un virus estacional o si vamos a tener que estar vacunándonos todos los años, ¿no es cierto? Todavía no hay claridad respecto a eso. Y quería aprovechar de preguntarle si es que hay diferencia entre una vacuna u otra, y se lo pregunto por las variantes que hemos conocido que han surgido también las nuevas cepas en distintas partes. La británica, hace poco lo que está pasando en Brasil también. ¿La vacuna que se está poniendo en Chile sirve para estas variantes, para que llevar tranquilidad a la población?
En general no hay una evidencia todavía al respecto. O sea, lo único que se puede decir es que efectivamente todas las vacunas son más o menos igual efectivas. Si uno mira los estudios y compara tanto Sinovac como la de Pfizer como la de Oxford, en general las tasas de efectividad en tanto a contagio y hospitalización son más o menos similares. El tema cuál va a proteger mejor o peor contra la nueva cepa todavía también es un tema que está por verse. Lo que se sabe es que efectivamente algo de reacción cruzada va a haber, por lo tanto no vamos a quedar así como desprotegidos, pero no se sabe si es que efectivamente de aquí a un tiempo más alguna de esas variantes pueda ser un poco más virulenta o de llevar a un mayor número de contagios y que la vacuna proteja menos que con la cepa para la que fue diseñada, digamos. Doctor, cuando hablamos del cronograma y la cantidad de vacunados en nuestro país, se desglosa que la población de riesgo, sobre todo aquellos que tienen más de 60 años, por lo menos si nos vamos al desglose de los 5 millones, la mitad corresponden a ese rango. Pero también esto se cruza con otro dato, que las personas que hoy están internadas había una reducción en cuanto a la edad de lo que conocíamos, sobre todo en el primer pic. ¿A qué se debería esa situación? Claro, efectivamente lo que se ha visto en las últimas 2 semanas es que en cuanto a hospitalización y hospitalización grave ha disminuido un poco la hospitalización en el grupo de los 60 a los 70 años y más. Pero si uno mira también a grosso modo cuántos han sido los contagios en ese grupo etario, igual siguen aumentando los contagios, no es como que se hayan parado los contagios. En ese sentido, puede ser que uno pueda atribuir a la vacuna sí, como también uno podría atribuir que en el grupo de menor edad se han expuesto un poco más al virus y se han cuidado un poco menos. Es difícil saber si es la vacuna realmente lo que ha impactado en los números, pero ahí probablemente en las próximas semanas ya vamos a poder dilucidar un poco más ese efecto, si efectivamente es un tema que ya esa población está alcanzando una inmunidad ideal como para empezar a evitar y a disminuir las hospitalizaciones versus que sea solamente algo anecdótico y sea solamente por un tema de exposición. Claro. Doctor, bueno, me quedo dando vuelta a algo que usted dijo. La vacuna previene la enfermedad pero no el contagio, o sea, evita que las personas se enfermen gravemente. Eso es lo que podemos establecer de eso, ¿no es cierto? Y entonces, ¿puede una persona, habiéndose vacunado, habiendo pasado el tiempo, logrando la inmunidad después de la segunda dosis, hacerse un test y dar positivo, por ejemplo? ¿Podría ocurrir eso? Efectivamente, porque a pesar de que con la segunda dosis uno adquiere la inmunidad más duradera, como dije, la tasa de protección, sobre todo con Sinovac, hay países que han reportado hasta un 80% en el caso de contagio, pero por ejemplo un primer número de cuando se estudió en Brasil fue entre un 50 y un 60%, o sea, todavía quedaba un tercio de personas que igual se seguían infectando. El tema es que, claro, se infectan mucho más leve, hacen síntomas más banales, por ejemplo, puede ser que esta vez no hagan el síntoma completo del COVID, no hagan fiebre, no hagan síntomas muy intensos, pero puede manifestarse ya bien como un resfrío, pero a pesar de que se manifieste como un resfrío, esas personas pueden contagiar igual. Claro. Entonces, en ese sentido, mientras no haya una inmunidad de rebaño que uno diga que disminuyan, porque al final lo que nosotros vamos a ver como respuesta al COVID no va a ser una disminución total de los contagios, o sea, va a disminuir los contagios, pero probablemente no los vamos a llevar a cero con la vacuna, sino que lo que vamos a ver en algún minuto, que eso esperamos de aquí a junio, es que la tasa de hospitalización disminuya y ya no haya este colapso en cuanto a gente que necesita camas críticas. Claro, se lo preguntaba porque hay mucha gente que piensa que tal vez después de colocada la segunda dosis de la vacuna, obteniendo la inmunidad, puede dejar de usarse la mascarilla, lo que no es así. Continúa la contagiosidad. Quería preguntarle, doctor, respecto de los efectos adversos que han aparecido, se ha dado cuenta de algunos trombos también, particularmente con la vacuna de AstraZeneca. Hay varios países que han suspendido el proceso de inoculación hasta tener mayor evidencia científica. ¿Qué antecedente maneja usted de lo que está pasando, de lo que podría ocurrir con esta vacuna? El ministro descartaba que vaya a haber inconvenientes y que esto pueda afectar el calendario de vacunación en nuestro país. Efectivamente, porque si nos ponemos a pensar la vacuna que tenemos en mayor cantidad, que es la que hemos vacunado a toda la población, es la vacuna Sinovac, que es la de origen chino. Esa vacuna ha demostrado ser bastante segura y no se han reportado hasta ahora efectos adversos graves. Obviamente que si uno se pone a pensar, todo este proceso de desarrollo de una vacuna, implementación de una vacuna, se demora en general 3 a 5 años. Entonces, y ahora estamos haciendo un proceso, sacando vacunas al mercado que tienen menos de un año, probablemente, claro, son seguras en un inicio porque todas tienen los mismos estudios de seguridad, pero uno no sabe que efectivamente si hay alguna de las vacunas que a largo plazo pueda provocar algún efecto mayor, como lo que pasó ahora con AstraZeneca, pero lo que pasó efectivamente son casos aislados que se asociaron a un aumento de personas que hacían trombosis, pero también está todavía en investigación si efectivamente fueron casos fortuitos de trombosis o algún
alguna infección asociada a coronavirus o efectivamente algún efecto adverso de la vacuna, que eso todavía no está dilucidado en este momento. Perfecto. Bien, doctor, queremos agradecerle que nos haya dado algunos minutos para poder aclarar algunas dudas sobre la vacunación, un proceso que en nuestro país ha sido tan exitoso. Doctor Leonardo Siri, infectólogo de la clínica Bupa, muchas gracias. Buenas tardes. Que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.